Bueno, vamos a dar paso ya a las ponencias. Les recuerdo a los ponentes que tienen un tiempo limitado. Yo ahora con algún gesto, con el abanico, o sea, si no se lo tiro, para que cuando ya se vaya acercando pues eso, vayan finalizando. Y bueno, va a comenzar Mercedes González. Su ponencia se llama La incapacidad temporal y permanente en la esclerosis múltiple. Mercedes. Agradecer también a José Antonio el haberme invitado a estas jornadas. Para mí es un honor poder aclarar en algo esta legislación de la legislación española sobre la incapacidad, y también es un reto, porque pedirle a un abogado que sea breve y ameno, pues vamos a ver lo que puedo hacer. Me voy a poner, para quitarme la copa, me voy a poner de pie, a ver si así sea más dinámico. ¿Ya se ve? Sí. Sí, pegadito. Bueno, pues como ha dicho Rosana, mi ponencia trata sobre la incapacidad de los organismos jurídicos españoles, me voy a ceñir en la incapacidad temporal y la incapacidad permanente. Dado el tiempo, porque bueno, así me lo han dicho, soy muy disciplinada. Los ámbitos de estudio que quiero tratar es el sistema de la seguridad social, hacer una breve exposición del Estatuto de los Trabajadores, muy breve, sobre todo en relación con la nueva reforma, y si un poquito lo que viene estableciendo la jurisprudencia en esta enfermedad esclerosis múltiple. Ahí se oye mucho, ¿no? No, es porque no sé si antes no se me oye o se me oye ahora. Vale. Bueno, el sistema de la seguridad social, como todos sabemos, tiene el fin de una acción protectora. Esta acción protectora consiste en una asistencia sanitaria, en la recuperación profesional y prestaciones económicas, así como prestaciones familiares y servicios sociales. Estos servicios sociales se centran en la educación y rehabilitación de inválidos y asistencia a la tercera edad. Yo me voy a centrar en lo que son las prestaciones económicas. Como digo, la seguridad social tiene como fin la acción protectora y ha de garantizar la protección de determinadas situaciones de necesidad real o presunta mediante un sistema de la concesión de prestaciones. La prestación es una atribución patrimonial en dinero, en especie, que tiene como finalidad favorecer una situación de necesidad prevista legalmente y actualizada del beneficiario, de forma que son dos requisitos: que esté actualizada y que es una necesidad que esté prevista legalmente. Decir que el sistema de seguridad social se puede dividir en dos niveles, que es el nivel contributivo y el nivel no contributivo. Estas prestaciones, por tanto, los tenemos en el nivel en el contributivo, que significa que es el beneficiario ha contribuido a ese régimen de la seguridad social, ha contribuido a tener derecho a esa prestación. Decir que, por tanto, el nivel contributivo está muy ligado, completamente ligado a la prestación de un trabajo y a una retribución. La financiación de este régimen contributivo es a través de las cotizaciones a la seguridad social, que se realiza por la contribución del empresario y el trabajador. El empresario lo ingresa el 100% de las cotizaciones, tanto la cuota patronal como la cuota obrera, pero es algo que contribuyen los dos, empresario y trabajador. Y en este caso, en las pensiones contributivas, la gestión es del INS, salvo casos especiales como es la prestación por desempleo, que le corresponde a los servicios públicos de empleo estatal. Respecto yo me voy a ceñir, como hemos dicho, a la incapacidad temporal y a la incapacidad permanente. ¿Qué es la incapacidad temporal? La incapacidad temporal es la suspensión del contrato de trabajo derivada de la incapacidad de ganancia generada como consecuencia de una imposibilidad sobrevenida y temporal que conlleva la necesidad de recibir asistencia sanitaria. Nos podemos encontrar en distintas situaciones por incapacidad temporal, que es por una enfermedad común o profesional, un accidente sea o no de trabajo, y por los periodos de observación en el caso de
enfermedades profesionales. De forma que la incapacidad temporal tiene 3 elementos básicos, que son la incapacidad para el trabajo, que ha de ser temporal y se precisa de asistencia sanitaria. La incapacidad para el trabajo es una limitación funcional que impide realizar las funciones propias de una determinada profesión, pero esta imposibilidad no significa que sea absoluta, de forma que es compatible con la pluriactividad o pluriempleo. La diferencia entre pluriactividad y pluriempleo es que la pluriactividad son 2 actividades, que puede ser una del régimen general y otra del régimen, por ejemplo, de autónomos por cuenta propia, y el pluriempleo son siempre actividades del régimen por cuenta ajena. Decimos, por tanto, que una persona puede estar incapacitada temporalmente para una profesión, por ejemplo, de peón albañil, pero puede seguir realizando una labor de gerente de una sociedad que tenga, que sea administrador de sociedad y esté dado de alta en el régimen de autónomos. De forma no precisa una imposibilidad absoluta. Se precisa de asistencia sanitaria y esta la tienen que dar, tiene que ser preceptuada por los servicios públicos de empleo, es decir, la baja, el alta y los partes de confirmación le corresponde a los servicios públicos de empleo. Hola. Te advierto que es incomodísimo estar aquí con esto. Pero bueno, luego, como decimos, la temporalidad, como máximo, la incapacidad temporal son 365 días que han de ser pueden ser prorrogados si hay una posibilidad de mejoría de 180 días más y una prórroga extraordinaria de otros 185, de forma que en total una incapacidad permanente, una incapacidad temporal, nunca puede ser superior a los 730 días. Como digo, la prórroga extraordinaria de 185 días ha sido objeto de la última reforma y es muy extraordinaria. Es que haya una seguridad absoluta que en esos 185 días la persona va a... En la prestación técnica de la incapacidad temporal. Esta prestación económica es una prestación periódica de percepción limitada de tiempo y supone un porcentaje de la base reguladora. ¿Qué es la base reguladora en el caso de incapacidad temporal? La base reguladora es la base de cotización del mes anterior a la fecha de baja. La base de cotización podemos ver nuestra nómina, que es la suma de los ingresos cotizables con la cuota de pagas extras. Normalmente es sobre la que se realizan los descuentos para la seguridad social. Sobre la que se realizan los descuentos para hacer las cotizaciones a la seguridad social. También conviene hablar de la base diaria, que es la que es el resultado de dividir esa base de cotización entre el número de días al tiempo que se refiere esa cotización. ¿Cuándo es interesante la base de cotización diaria? Cuando, por ejemplo, el trabajador está en una IT, entra en proceso de IT y no lleva un mes en la empresa o no lleva todos los días del mes anterior en la empresa. De forma que ya una vez que tenemos la base reguladora, a esto se le aplican los porcentajes, que son para hallar este subsidio por incapacidad temporal, y es el 60% del cuarto al día 20, y luego a partir del día 21 sería un 75% de la base reguladora. Normalmente los convenios colectivos mejoran esta situación porque en estos casos, si se aplica expresamente la ley del 1 al tercer día, no se tiene derecho a ningún subsidio, se pierde.
y solo es a partir del cuarto día cuando el trabajador en incapacidad temporal empieza a percibir dinero. También los convenios colectivos suelen decir que mejoran el 100%, pues por ejemplo los primeros 20 días, eso ya en función de cada convenio en el que se encuentre incluido el sector en el que trabajamos. He querido poner un ejemplo, por ejemplo, una base de cotización del mes anterior a la baja son 1.200 euros. La base reguladora en este caso serán 1.200 y la base diaria 40. ¿Qué le correspondería a esta persona de subsidio? Del día 21 al 31 son 11 días, 11 por 40, 44, a los cuales se aplica el 75%, son 380 días. De forma que el subsidio en el primer mes de incapacidad temporal a esta persona le corresponden 810 euros. El segundo mes ya será el 75% de la base de cotización y subirá a 900. Ahora paso a hablar de los beneficiarios. Los requisitos que han de cumplir los beneficiarios para tener derecho a una incapacidad temporal, y siempre voy a ceñir a la enfermedad común porque es el caso que nos ocupa. La enfermedad común se necesita estar dada de alta en el régimen de la seguridad social o en situación similar a la alta. ¿Cuáles son las situaciones similares a la alta? En el momento de las vacaciones, en el caso del desempleo, en el caso de las tenemos que tener un periodo mínimo de cotización que son 180 días de cotización en los 5 años inmediatamente anteriores al momento de la baja. ¿Cuándo se extingue la incapacidad temporal? Pues se extingue por el transcurso máximo del tiempo, por el reconocimiento o recibir una presión de jubilación, es decir, que no son compatibles nunca con la presión de jubilación. Cuando una persona llega a los 25 años ya siempre va a recibir su presión de jubilación. Por una incomparecencia injustificada a revisiones médicas del INS o de la mutua. Esto es muy importante porque ahora se están poniendo muy severos con la situación económica que estamos para acreditar una incomparecencia. Tiene que acreditarse esa imposibilidad de asistir y haberla dicho fehacientemente y antes del día de la cita, pero bastante antes, puesto que tenemos casos que las mutuas directamente te quitan la prestación y ya tú reclamarás en los juzgados, que puedes tardar un año fácilmente y durante ese tiempo no se detiene nada, ninguna prestación. O sea que cuidado con esto, porque la incomparecencia justificada, que sea fehaciente el que hemos acreditado que no podemos ir vía burofax o vía fax o bueno. Luego el abandono injustificado del tratamiento también es un motivo de extinción de la incapacidad temporal, el fallecimiento del beneficiario, el alta médica por curación y el alta con propuesta de incapacidad permanente, que ahora paso precisamente a hablar de la incapacidad permanente. El concepto es la circunstancia sobrevenida con posterioridad al alta o afiliación derivada de reducciones anatómicas o funcionales graves que acontece cuando dado de alta médicamente, disminución o modulación de su actitud para trabajar, de su actitud laboral de manera permanente. Esta característica de incapacidad permanente, nos encontramos con una determinación objetiva. Tiene que haber una constatación médica, no puede ser que yo estoy mal, no puedo trabajar, no. Tiene que ser prescrito médicamente, son lesiones definitivas e incurables o una duración incierta o a largo plazo y una reducción grave en la perspectiva de la incidencia laboral. Tiene que haber una disminución superior al 33% de la capacidad para trabajar. La capacidad permanente tiene distintos grados.
La primera, la menos limitante, es la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, incapacidad permanente total para la profesión habitual, la absoluta y la gran invalidez. ¿Qué es profesión habitual? Pues es profesión habitual aquella a la que se haya dedicado el trabajador durante los últimos 12 meses anteriores al hecho causante de la incapacidad temporal, porque normalmente La incapacidad permanente viene a posteriori de una incapacidad temporal. El procedimiento, para que seamos, si nos reconozca una incapacidad permanente, lo puede solicitar el beneficiario, puede ser solicitado por los beneficios, por los servicios médicos o por la mutua. El INS inicia el procedimiento y lo tiene que instruir y resolver. Antes de resolverlo tiene un dictamen propuesta de los equipos de valoración de incapacidades, que es lo que se llama el tribunal médico, y no es vinculante, pero normalmente siempre van a tener ese criterio médico que van a seguir. La resolución ha de ser expresa y contra esa resolución se ha de poner en el caso de que sea negativa o no responda a nuestras expectativas, una reclamación previa en el plazo de 30 días, y contra la resolución que resuelva la reclamación previa cabe una demanda ante el juzgado de lo social en el plazo de 2 meses. Decir que para poner demanda ante el juzgado de lo social es fundamental que vayamos previsto de un informe médico, de un informe pericial, porque de estos procedimientos de incapacidad permanente, para reconocimiento de una incapacidad permanente, al final quien va a ser lo que va a ser determinante para que se le conceda o no es el informe de un médico. En este caso los abogados somos un poco tramitadores, el juez no sabe de medicina, entonces ese médico perito con el cual tenemos confianza y además defienda bien su informe en juzgado es el que nos va a hacer que nos den la razón. Iba a decir ganar, pero no se trata aquí de una lucha, es simplemente que nos den la razón, que nos digan que tenemos razón o no tenemos para ser beneficiarios de una incapacidad permanente total. Paso a hablar de la incapacidad permanente parcial. Como decía, ocasiona una disminución no inferior al 3%, es obligatoria la afiliada de INALPA. ¿Qué periodo de cotización necesitamos? Si somos mayores de 21 años, 1.800 días cotizados en los 10 años anteriores a haber iniciado la incapacidad temporal. Si somos menores de 21 años, tener cotizados la mitad de los días que van del periodo de cumplir 16 años hasta el hecho causante de la incapacidad. ¿Qué indemnización a la que tenemos derecho? Es a 24 mensualidades de la base reguladora que hemos hallado para el caso de la incapacidad temporal, es decir, la base de cotización del mes anterior a la fecha de baja. No supone una extinción del contrato laboral. La incapacidad permanente parcial no supone una extinción del contrato de trabajo, con lo cual es compatible con cualquier desempeño de cualquier actividad. Ahora pasamos a hablar de la incapacidad permanente total. A ver. Sí, vale. La incapacidad permanente total pues nos impide toda tarea para la profesión habitual, que es la que hemos definido antes, que es la que nos dedicamos en los 12 meses anteriores a la fecha de incapacidad temporal. Tenemos que tener un grado de minusvalía de por lo menos el 33%, estar afiliado y en alta o asimilado, en situación de asimilado. Asimilados son, por ejemplo, los religiosos, los deportistas, los becarios, los estudiantes, son situaciones asimiladas al alta. En cuanto a los requisitos de la cotización, esto es que es muy engorroso y es muy teórico, y yo estoy haciéndolo un poco esquemático porque es que la legislación sobre incapacidad es todo excepciones. Esta es la regla general, pero luego si nos ponemos cada uno con nuestra situación, seguramente que hay alguna excepción que aquí no vamos a poder ver, pero bueno, estoy intentando ser lo menos
matemática que puedo. La cotización que se exige en incapacidad permanente total, si tenemos menos de 31 años, es un tercio de haber cotizado un tercio del tiempo entre haber cumplido los 16 años y el hecho causante. Un ejemplo. Soy un trabajador con 25 años en el que cotización necesito 3 años. ¿Por qué? Porque desde los 16 hasta los 25 van 9, un tercio son 3 años de cotización. Si soy mayor de 31 años necesito tener cotizado un cuarto del tiempo que media entre cumplir 20 años y el hecho causante. Y de ese cuarto de tiempo, un quinto ha de haberse cotizado en los 10 años inmediatamente anteriores. Un trabajador con 44 años necesitaría entonces 6 años para tener derecho a una prestación con capacidad permanente de nivel constitucional. Y además, un año y 2 meses habremos cotizado en los 10 años inmediatamente anteriores. ¿Y por qué? Porque desde que cumple 20 años el trabajador hasta los 44 pasa 24 años. Un cuarto de ese tiempo son 6 años y de esos 6 años, 1 año y 2 meses en los 10 años inmediatamente anteriores a la IT. ¿Qué prestación tenemos a la que tenemos derecho en el caso de incapacidad permanente total? Pueden ser dos, o una pensión mensual, una pensión vitalicia o una indemnización. Esta prestación es compatible con cualquier otro salario que se reciba, porque aquí no olvidemos que somos afectos a una incapacidad permanente total para la profesión habitual, pero podemos desempeñar otra actividad. O sea que esta es compatible con otro empleo. La pensión vitalicia consiste en un 55% de la base reguladora. ¿Cuál es la base reguladora en caso de incapacidad permanente total? Pues es el resultado el cociente que resulta de dividir las 96 bases de cotización inmediatamente anteriores entre 112. Pero estas 96 bases de cotización, las 24 inmediatamente anteriores es por su valor nominal. Y a partir de la 25 vamos a hacer una actualización de ellas por un sistema súper complicado de actualización con los IPCs, la diferencia del IPC del mes del año actual y el año en que se va devengando cada base de cotización, y eso lo hace la Seguridad Social con un sistema informático y perfectamente no nos van a engañar y nos van a hacer muy bien. Y sobre esa base reguladora se le aplicarían los porcentajes que están previstos para la pensión de jubilación. En cuanto a la indemnización de edad avanzada, esta indemnización es cuando el beneficiario tiene menos de 60 años, lo ha de solicitar en el plazo de 3 años desde que se reconoce que está afecto de incapacidad permanente total y además ha de acreditar que está trabajando por cuenta propia o ajena. Esta dura hasta los 60 años. A partir de los 60 años empieza a cobrar la pensión vitalicia con las actualizaciones que se hayan producido. En el caso de ser mayor de 55 años, esta pensión se puede incrementar, bueno, tanto una como otra, tanto sea de cara a la indemnizatoria o la pensión vitalicia, con un 20% adicional siempre que lo solicite el beneficiario y cuando acredite que tiene gran imposibilidad de acceder al mercado laboral, bien porque no tenga preparación, porque tenga una limitación que corresponda a esto, le corresponde al beneficiario probarlo, pero vamos, tiene derecho a incrementar su pensión en un 20%. La incapacidad permanente absoluta, esta impide por completo la profesión u oficio, pero hay que decir que es compatible con ciertos trabajos que no sean incompatibles con la limitación que ha sido objeto por la que le han dado esta incapacidad permanente absoluta. Extingue el contrato de trabajo en el que tuviera vigente el beneficiario. En cuanto a los requisitos de cotización, tener cotizados 15 años, 3 de los cuales han de estar dentro de los 10 últimos, y en este caso se tiene derecho al 100% de la base reguladora hallada de la misma forma que hemos hallado para la incapacidad permanente total. La ley de impuestos generales del Estado establece unas cuantías mínimas y máximas. La mínima para el 2012 se divide en cónyuge a cargo, no cónyuge a cargo o cónyuge
vamos, sin cónyuge, ¿no? He dicho cónyuge, bueno, con cónyuge a cargo serían 763 euros, sin cónyuge a cargo 618 y con cónyuge no a cargo 587. De forma que lo mejor es no tener el cónyuge no a cargo, es muy malo, es lo peor. Así que nada, ese es cónyuge que se acabe. Y luego la cuantía máxima para el 2012 son 2.522,89 euros. Esto lo establece cada año la ley de presupuestos. Ya pasamos a la gran invalidez. La gran invalidez es aquella situación en la que el trabajador precisa de alguien para las tareas primarias de las más elementales de la vida. Son los mismos efectos que la incapacidad permanente absoluta, pero se le añade a la prestación bien que si viene por una incapacidad permanente total o una absoluta, unos porcentajes, o el 45% de la base de cotización mínima para el año en el que estemos, que establece la ley de presupuestos, o el 30% de la base de cotización que tenía el trabajador. Aquí la ley establece la prestación de incapacidad permanente total o la incapacidad permanente absoluta. Hay que decir que aquí, si nosotros tenemos una gran invalidez que se deriva de una incapacidad permanente total, es inferior porque es el 55% de la base reguladora. En cambio, la incapacidad permanente absoluta es el 100% de esa base reguladora. De forma que yo entiendo, porque la ley no es muy clara en esto, que más bien hay que quemar, en el caso de una enfermedad como esta, que es una enfermedad viva, es progresiva, o bien hay que ir quemando cartuchos, es decir, si me han dado de incapacidad permanente total, intentar luego la absoluta y si fuera necesario luego la gran invalidez. Pero ¿por qué? Porque vamos a tener más prestación en este caso, o bien que nos den ya la incapacidad permanente absoluta y a partir de ahí pues ya si fuera necesario la gran invalidez, porque es o bien sobre una base de contestación o bien sobre la otra. Bueno, ahora ya paso al sistema no contributivo, que es aquel sistema en el que el beneficiario o el inválido no ha cotizado a la seguridad social en tiempo suficiente y no tiene derecho a una pensión contributiva. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, pues es para el caso en que el beneficiario no cumpla los requisitos, tenemos que tener las deficiencias permanentes físicas o psíquicas. El organismo en este caso es el INSESO o el organismo competente de las comunidades autónomas y el inicio del procedimiento es por el interesado y la administración tiene 90 días para resolver. En caso de que no resuelva, se entiende desestimado. Los beneficiarios han de ser mayores de 18 años, tener una minusvalía reconocida de más del 65%, residir en España durante más de 5 años, tener una discapacidad o enfermedad crónica como el 65%, carecer de rentas o ingresos que no superen la cuantía que está establecida para la prestación. Estas prestaciones se establecen en la ley de presupuestos y para el año 2012 son 5.008 euros al año. Y además, para tener en cuenta los ingresos, se debe de estudiar a la unidad familiar, que es el cónyuge y los parientes hasta el segundo grado. Ahí la administración hará un estudio de que no sea superior por cápita, por cabeza, la cantidad de 5.000 euros, que bueno, va en función de la cantidad de personas que ganan la unidad familiar, ahí va habiendo unos porcentajes. La cuantía, pues digo, que es 5.007 euros. Hay un complemento de un 50% en el caso de que las minusvalías sea la que se haya reconocido sea el 75%, y en el caso de que precise ayuda para otra persona, es decir, que se incrementa del 50% con minusvalía superior al 75% y ayuda de otra persona. Y luego podemos tener un complemento de vivienda alquilada está establecida este año en 525 euros. También estas prestaciones son incompatibles
tienen ciertas incompatibilidades y compatibilidades. Son compatibles con las rentas que no superen el 35% de la pensión, es decir, si son 8.000 euros, pues el 35%, una renta o unos honorarios o algún tipo de trabajo que podamos realizar que no supere ese 35%. Es compatible con las ayudas a las víctimas de violencia de género, y también el legislador ahora ha reformado la situación con el fin de incentivar a realizar ciertos trabajos a las personas que tienen incapacidades y que no tienen el derecho a las contributivas. Y sería compatible con un trabajo remunerado durante los 4 años siguientes al inicio de una actividad, es decir, que cuando tú estás iniciando una actividad y tienes una incapacidad no derecho a una incapacidad no contributiva, se te va a permitir que sigas trabajando siempre que la suma entre la pensión y el ingreso que recibas no sea superior a una vez y media el IPRE o el salario mínimo interprofesional. El IPRE es un índice que viene a ser muy parecido al salario mínimo interprofesional, de forma que se te permite entre una cosa y otra aproximadamente recibir unos 900 euros. Porque el IPRE está en 538 y el salario mínimo en 640 y algo, 648, o sea, es más o menos esa cifra. Y es incompatible con cualquier prestación asistencial ya reconocida, con las que conoce la Ley de Integración Social de Minusválidos, y hay que comunicar a la Administración cualquier trabajo que se vaya a realizar, porque en el caso de que se realicen trabajos vas a cotizar y vas a generar, o es posible que generes una pensión contributiva, pero si luego se extingue ese contrato de trabajo, tienes derecho a que se te retome esa prestación contributiva siempre que cumplas los requisitos. Bueno, respecto a la seguridad social, ya ahora quisiera hablar un poco de la reforma que ha habido del Estatuto de los Trabajadores, de la reforma laboral del 12 de febrero de 2012. Aquí, como todos sabéis, se incluyó el tema del asentismo, que ahora ya está teniendo en cuenta el asentismo y el asentismo a nivel particular. Lo que pasa es que la el Congreso de los Diputados, el 4 de junio de 2012, ha incluido un apartado al texto del artículo 52 de la reforma que hizo en febrero, señalando que no se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave. Además, por otro lado, en este artículo no se va a tener en cuenta el asentismo en el caso de que sea decretado por los servicios públicos con una duración mayor de 20 días. Yo creo que esta enfermedad nunca entraría a ser valorada de asentismo, tanto por cómo estaba redactado el artículo en febrero de 2012, porque con tener una baja por más de 20 días estás exento, pero es que además ya al haber incluido el Congreso este párrafo referido al cáncer o enfermedad grave, yo creo que está aquí incluida. Pero sí tenemos que tener en cuenta en este mismo artículo 52C, que es el 52 del Estatuto, que es donde se ha confiado y siempre ha sido así, que la empresa puede extinguir el contrato de trabajo con derecho a 20 días cuando se sobrevenga una incapacidad, una limitación funcional, psíquica o física grave del trabajador. Esto siempre se ha establecido de forma que corremos el peligro de que una empresa pueda extinguir un contrato de trabajo a una persona que le sobrevenga expectaciones. Eso sí, la empresa lo tiene que acreditar. El hecho de que sea conocedora de que nosotros tenemos una enfermedad de este tipo ya no está abierto a la extinción, sino que hay que acreditar que existe una limitación real en las funciones y tendríamos que derecho a 20 días de indemnización. Y ya por último, el tema de la jurisprudencia, pues decir que todos los tribunales superiores de justicia se consideran la esclerosis múltiple como una incapacidad permanente total, y en este sentido hay
el INS puede recurrir, puede patalear, pero finalmente siempre se le va a reconocer la incapacidad permanente total. Luego ya el grado va en función un poco ya de la limitación que le produzca la enfermedad al trabajador. Y bueno, espero no haberos aburrido mucho. Bueno, esto es lo que hay, esto es derecho, puro y duro.